Ok, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar acá en Gerencia de Sistemas. Estamos en la semana 4, clase 1. Sean bienvenidos. Les saluda Raúl Castillo. Vamos a dar por iniciada esta sesión. Vamos a trabajar un poco, a cerrar un poco así la unidad número 2 relativa a lo que es la estructura organizativa. Es como un repaso general. La semana pasada, el viernes pasado, veíamos un poco sobre la parte de algunos aspectos relativos al mantenimiento de sistemas, veíamos otros ejemplos de estructuras organizativas y la idea de esta unidad es pues de generar en ustedes un conocimiento, por así decirlo, amplio en relación a todo esto de que rodea lo que es la administración de los recursos informáticos. Ustedes como futuros profesionales, como futuros licenciados en la parte de tecnología, pues tienen que aportar a la sociedad, tienen que aportar a las organizaciones o a sus empresas en el sentido de ser agentes de cambio a través de la tecnología. Y pues no es nada nuevo repetir que pues este es un reto bastante grande porque dentro de lo que es la parte de la tecnología, pues todos los días hay cosas nuevas, todos los días se desfasan algunas cosas y pues no queda más pues que irse adaptando a los cambios, pues y eso implica pues que nosotros estamos obligados a estar aprendiendo y reaprendiendo todos los días, porque de lo contrario pues nos vamos quedando sin competencia, nos vamos quedando, digamos así, un poco estancados, sin oportunidades. Entonces es muy importante que exploremos muchos aspectos relativos a esto de las tecnologías. Existen muchas opciones. Es una rama muy grande, pues como cualquier otra rama, por ejemplo, la medicina, hay especialistas en esto, en lo otro, en lo otro. Lo mismo es tecnologías, existen ramas en redes, en diseño, en aplicaciones, en programación, en seguridad, en fin, en un montón de situaciones. En el transcurso de la noche, el documento relacionado con qué es lo que se va a hacer con los grupos de trabajo, pues está casi finalizado para poderlo compartir. Algunas 2 o 3 personas me habían comentado sobre los aspectos que íbamos a tratar, entonces ahí he tratado de ir contemplando por temas más o menos qué es lo que se pretende para no generalizarlo, porque un tema, pues lógicamente tiene cierta diferencia con otro y muchas veces algunos sí se pueden mostrar con mejor facilidad o profundizar de una manera diferente en relación a otros. Entonces, esta parte pues lo vamos a ver por ahí, en el aula se lo voy a colocar para que ustedes lo puedan tener ahí siempre a la mano para cualquier situación. La parte del laboratorio número 1, pues ya está por ahí, listo. En la segunda hora, después de esta clase, pues vamos a dar el espacio para que ustedes lo puedan desarrollar. Eso es un poco de análisis el que van a hacer. Y pues dentro de eso, pues es muy importante que ahí se les ha puesto el material necesario y los videos relativos a esas clases para que ustedes puedan de alguna manera recordarse de algunos temas, de algunos conceptos que vimos acá y de esa manera pues darle solución a lo que se pide, ¿verdad? Sí es algo que van a hacer que tiene bastante orientación con lo que ustedes, con su carrera, desde el punto de vista que se necesita captar, se necesita conocer el nivel de dominio o el nivel de comprensión que ustedes tienen en relación a ciertos temas. Eso implica pues que no son conceptos de buscarlos en internet o si los buscan pues no hay ningún problema, pero lo que sí no es correcto es que ustedes tengan que hacer una copia, copiar, pegar y todo eso porque se va a notar en lo que ustedes van a hacer. Entonces ya antes de cerrar
la clase yo voy a explicar ahí, voy a mostrar el documento para que ustedes tengan esa idea. No sé si hay algún comentario al respecto, no sé si hay alguna duda. Por cierto, bienvenidos a todos, San Salvador y los compañeros de Sonsonate, ¿verdad? Entonces, por ahí, bienvenidos y pues estamos listos. No sé si hay comentarios. No, no hay. No, Veamos. Ok. Listo. Entonces, paso a compartir mi pantalla en este momento para que podamos hablar un poco del tema. Y ahí voy a explicar cuál es la parte del objetivo de esto y todo lo demás. Ok, perfecto. Ok, esta parte lo habíamos visto en otro documento, así tomando como ejemplo una estructuración organizativa de una empresa. El objetivo de esta presentación, yo igual la voy a subir a la plataforma. Y uno de los objetivos principales de todo esto es que nosotros conozcamos, ya sea de manera detallada o a grosso modo, como ustedes lo deseen, ampliar los conocimientos relativos a todo lo que tiene que ver con la parte de la administración de recursos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con lo que conlleva gerenciar una parte de informática o una parte de IT, como lo quieran llamar. Esto básicamente es muy parecido a como que si ustedes hablaran de administración de centros de cómputo. Se asemeja un poco, nada más que la administración de centros de cómputo, pues básicamente está orientada, puede ser una sección, pero tienen muchas relaciones ya que las funciones y todo lo demás pues está englobado en eso. Entonces, con esta presentación, la idea es que ustedes vean, que conozcan las relaciones, las funciones principales de algunos cargos y que tengan una idea y que hagan suyo el material, pues el día de mañana ustedes pueden consultar si en un momento determinado ustedes necesitan crear perfiles de puestos de trabajo o si ustedes necesitan en todo caso estructurar una unidad de gerencia de sistemas o una unidad encargada de la parte de sistemas informáticos, pues estos materiales les van a servir de apoyo para que ustedes puedan tener esa base. ¿Ok? Entonces, dentro de todo lo que es la administración de la gerencia de sistemas, pues hay algunos aspectos que debemos de tomar. No solamente es la parte que veíamos de desarrollo de sistemas, sino que también incluye la parte que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de mantenimientos de todo el equipo. Cuando hablamos del servicio de desarrollo de, de mantenimientos en una oficina, pues no solamente son las computadoras, el mantenimiento tiene que ver en servidores, tiene que ver en routers, tiene que ver en todos los dispositivos que hacen que la cadena de funcionamiento de la organización pues se mantenga en línea, por así decirlo, que se mantenga funcionando. De esa manera, ir logrando los objetivos que pretende la organización. También tiene que ver aspectos relacionados con el procesamiento de datos. La parte del procesamiento de datos, pues lógicamente está orientado a los sistemas de información que se manejan. En esos aspectos, pues tienen que ver mucho la seguridad de nuestras aplicaciones, tiene que ver mucho las bases de datos, los respaldos, tienen que ver mucho los permisos, la administración en sí de todos los accesos a los que va a tener el usuario. Todas esas partes pues están plasmadas por acá para que tengamos una idea. También habla del servicio de comunicaciones. El servicio de comunicaciones es otra cosa muy importante. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes o cuántas conexiones, si hablamos de una institución grande, una institución financiera, por ejemplo, las comunicaciones se vuelven sumamente importantes? Una empresa de este índole, por ejemplo, no puede contar, por así decirlo,
con una sola conexión a Internet. No puede contar o disponer solamente de un servidor, sino que son instituciones que cuentan con muchos servidores que en un dado caso pues falla uno, pues entra en funcionamiento el otro y ese tipo de situaciones. Al igual pues que en la parte de las comunicaciones, el servicio de Internet ahora en día se vuelve sumamente indispensable. Y lógicamente pues todo tiene que estar en función de los anchos de banda que van a ocupar los usuarios. Tiene que ver la optimización de los recursos porque se tiene que restringir en ciertos momentos que los usuarios no tengan acceso a X información de Internet, que no puedan, en fin, son varias situaciones que tienen que ver con esta parte. Y también pues están lógicamente las funciones que tienen que ver, las funciones propias de cada subdepartamento o cada sugerencia, si lo quieren ver así, y las responsabilidades propias que tiene cada una de las personas que están involucradas en todo eso. Toda esta parte ustedes muy bien lo decían, que el hecho de delegar, del hecho de organizar, era para saber quién tiene que hacer las cosas, quién tiene que ser el responsable si algo no está bien o si algo se hizo bien. Todos estos aspectos, pues, son importantes que nosotros los conozcamos. También, pues, es importante que al final hay un glosario de términos que muchas veces eh, es muy importante que nosotros los conozcamos, pues, y manejemos conceptos técnicos para que de esa manera en nuestro vocabulario profesional pues los manejemos, ¿verdad? No tenemos que darle nombres diferentes a algo que ya tiene un nombre técnico, pues porque, y por ejemplo, algo clásico que podemos decir es que, ay, que se fue el internet, ¿verdad? Entonces, esa para una persona o un profesional en la parte de informática, podemos utilizar otro tipo de lenguaje porque normalmente los usuarios eso dicen, ¿verdad? Ay, que se fue el internet, ¿verdad? Entonces, y la verdad no es eso, no ha pasado eso. Posiblemente existen otros tipos de nombres como el servicio de internet o el servicio de comunicación ha fallado o esto. Pero lógicamente no podemos nosotros ir a donde nuestros superiores o nuestro gerente general o el comité o lo que sea, e ir a decir que hubo un problema porque se fue el internet. Entonces, todo eso, no sé si me explico con esa parte. ¿Okay? Entonces, eso de la introducción es básicamente lo que les acabo de mencionar, todo lo relacionado a lo que cubre la parte del alcance que se pretende, la organización en sí, de lo que son los recursos informáticos, ¿sí? Y también, por supuesto, no se deja a un lado que dentro de la gerencia del sistema, una parte sumamente importante es todo lo que tiene que ver con los planes de trabajo. Y los planes de trabajo pues están orientados a los planes anuales, a los planes de contingencia, a la parte de presupuesto, a los planes relacionados con las compras, a los planes relacionados con la revisión de los proveedores de servicios, de los proveedores de equipo, entre otros. Y también, pues acá se habla la parte muy importante que tiene que ver con la auditoría de sistemas, que está relacionada con todos aquellos aspectos relativos a la seguridad, a salvaguardar, por así decir, el activo más preciado de las organizaciones, que en este caso pues son los datos, es decir, la información. Entonces, todos estos aspectos pues están orientados o cubren lo que es la organización de los centros de cómputo. Ahora bien, yo sé que una gran cantidad de los que están acá en esta asignatura pues tienen su trabajo o algunos a lo mejor no, pero ya están en eso. Y la gran mayoría sí tiene trabajo, pero la pregunta sería, ¿alguno de ustedes trabaja en alguna institución donde les restrinjan, por ejemplo, que usted no puede ingresar a las oficinas con celular, que no puede ingresar a las oficinas con memorias USB, o si las conecta a USB, usted no puede tener acceso a ello?
que no puede, por ejemplo, intentar tener el WhatsApp web ahí abierto porque no es su área. En fin, todos esos aspectos, no sé si alguno trabaja en alguna institución y nos puede dar su opinión para que de esa manera, o su experiencia, para que de esa manera veamos que sí se da pues esto, pues, y que no es una situación nada más teórica. No sé si hay alguien que quiera participar. Bueno, sí, licenciado, no sé si me escucha. Sí, claro, Joaquín, adelante. Sí, yo trabajo pues en una institución del gobierno. Ok, Entonces acá en el área o en el puesto de trabajo donde estoy está restringido lo que es bueno, los puertos USB están desconectados dentro de cada computadora, digamos. También teníamos la restricción de no tener el teléfono, aunque pues ahora con el nuevo jefe que tenemos, él ya nos permite tener el teléfono para cuestiones de comunicación. Y también el acceso al lugar de trabajo, los que trabajamos en la misma área, digamos, oficina. Solo se puede a ok. través de huella, se podía antes de huella biométrica. Hoy pues eso lo han quitado por razón de la pandemia, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí hay, nos pasaron lo que es un folletito donde están como las políticas, ¿verdad? Y las cuestiones por ejemplo, tenemos bloqueado, no podemos conectarnos a YouTube, no podemos, es más, también teníamos bloqueado lo que es el Drive, Google Drive. Ah, ok, ok. Y así, entre otras políticas, las redes sociales también. Solo lo que es el muy puro correo electrónico, ¿verdad? De Google y el correo institucional y lo que son, pues, eh, algo otros. Internet, pues, no está bloqueado del todo, pero sí, como le decía, ¿verdad? Tenemos bloqueados ciertos sitios como lo que es YouTube, redes sociales y lo que es el Drive, ¿verdad? Ok. Gracias, Joaquín. No sé si alguien más. Hola. Sí. Sí, en nuestro caso tampoco podemos conectar USBs. Eh, el WhatsApp está bloqueado, el Facebook sí se puede ver, pero no permite enviar mensajes. YouTube sí nos lo permiten. Y también el correo, si trae archivos adjuntos, no se pueden descargar, sino que solo da opción de guardarlos en OneDrive. Y, Okay. y ahí ya uno los puede visualizar, pero sí, incluso es el correo institucional, pero no permiten descargar los archivos a la máquina, sino que solo guardarlos así en la nube. Ok. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué creen que sucede eso? O sea, ¿por qué? Pueden haber varios factores, por supuesto, y factores lógicos, que pueden hasta decirse, bueno, pues sí, ya se sabe para qué va, pero, o sea, ¿a qué obedece eso? Lic, yo quería mencionar el tema. Yo trabajo para una institución financiera en el que comparto la opinión de Celina y de Joaquín, que en una entidad financiera tenemos restringido prácticamente todo. Solamente podemos utilizar lo que son las aplicaciones directamente del banco y pues todos los puertos, no podemos ni navegar en internet, solamente con las aplicaciones. Y pues prácticamente con lo que usted menciona, lo que más se resguarda es la información, la credibilidad de un banco por encima de todo, ¿verdad? Porque son números los que se manejan ahí. Ok, perfecto. Gracias a los que participaron. Sí, ¿verdad? Lo cierto es que hay muchas instituciones que toman a bien, ya sea por política, lógicamente, como dice también Norma por ahí, ¿verdad? Que no se pueden acceder a los puertos. Julio César dice para evitar que la información de la empresa sea vulnerada. Entonces, todos esos aspectos, pues, sí es cierto, ¿verdad? Están ahí, pero obedecen ya sea a una política, obedece a una norma,
que lógicamente, si no se hace de esa manera, pues básicamente se tendría, no sé, información. En primer lugar, como ustedes lo mencionan, es por la filtración de la información. Segundo lugar, es porque al conectar muchos dispositivos, pues son portadores de software malintencionados o situaciones en las cuales pueden de alguna manera infestar toda la red. Y lógicamente también es por productividad, ¿verdad? O sea, una persona cuando está en su trabajo, bueno, los que trabajan, así en el caso de José Gilberto, que mencionaba en una institución financiera, la parte de la productividad es medida, es vista desde el punto de vista que la persona está ahí como para hacer lo que tiene que hacer y no estar en otras situaciones. Entonces, pero ahora la pregunta es, ok, eso está bien, eso ya lo sabíamos y no es nuevo, y eso ya lo sabemos desde hace mucho, pero ahora la pregunta es, eh, ¿cómo hacen las empresas para poder bloquearnos todo eso? ¿Qué tecnologías utilizan? Ok, digamos, o cambiando la pregunta, a usted lo contrata una empresa, una entidad financiera, le hace las pruebas y pues usted pasó, u otra institución, como donde trabaja Joaquín, donde trabaja Celina, o donde trabaja Norma, etcétera. Pero luego le dicen, va, ok, mire, nosotros necesitamos que a partir del próximo mes de septiembre todos los usuarios no tengan acceso, no puedan conectar USB, que no tengan acceso o que tengan acceso restringido a la parte de YouTube, que no puedan estar en redes sociales. Entonces, la pregunta es, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Qué técnicas son las que van a utilizar o qué software o qué es lo que necesitamos para poder garantizar esto? Ya no sé si me explico esa parte. Sí, de hecho, bueno, en una clase que de hecho fue de seguridad informática, fue esa materia, estuvimos ahí traveseando con lo que eran los cortafuegos, la pared de cortafuegos. También estuvimos con el proxy, perdón por el gallo. También estuvimos ahí con el proxy, entonces ahí estuvimos bloqueando, por ejemplo, los puertos de USB, los accesos, por ejemplo, a los sitios como Facebook, YouTube, etcétera. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene esa? Sí, licenciado. Primeramente, creo que lo que hay que hacer es levantar una estructura de políticas por áreas en las cuales podemos definir claramente lo que son estas restricciones. No todas las áreas se van a comportar de la misma forma. Por ejemplo, un área de mercadeo, no puedo restringirle yo las redes sociales, por ejemplo. Entonces, pero un área operativa, por ejemplo, de facturación, sí, a ellos sí les restringo todo, por ejemplo. Entonces, una vez hecho esta etapa y definidas esas políticas, puedo tomar yo la decisión de qué herramientas voy a utilizar, dependiendo del nivel de bloqueo o el nivel de requerimientos que se vaya a requerir. Por ejemplo, si van a utilizar teléfonos, qué restricciones van a existir en los teléfonos, qué tipo de aplicaciones tengo en los teléfonos. Porque, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, por ejemplo, el área de gerencia, todos los teléfonos tienen aplicativos desarrollados por nosotros en los cuales ellos miran las estadísticas y miran todo lo que es las proyecciones, miran lo que es ventas diariamente. Entonces, tenemos que ver cómo están desarrolladas estas aplicaciones para poder generar los bloqueos. Y así, dependiendo de cómo se va haciendo, son las decisiones que puedo ir tomando, ¿verdad? Ok, gracias René. Bueno, interesante, ¿verdad? La participación de cada uno en donde pues nos narran sus experiencias y efectivamente, ¿verdad? Esas son de las cosas en las cuales nosotros tenemos que estar como listos, como prestos, como atentos a saber cómo vamos nosotros a intervenir toda esa parte de equipo. Por eso es importante que nosotros debemos de saber, tenemos que conocer
como por ejemplo cuando ustedes en alguna asignatura virtualizaron algún servidor, ya sea algo de Linux o algo de server de Windows. Entonces, toda esa parte no solamente era para virtualizar y decir, yo pude instalar el Windows Server tal en una virtualización, sino que la práctica tendría que ir más allá de decir, ok, yo en este servidor pude crear grupos de trabajo, pude crear restricciones, pude crear estos accesos. Todos esos aspectos tienen que ver están orientados a la parte de la administración y partes que debe de conocer pues como profesional, pues porque no solamente es el área de programación, ¿verdad? Ahora, yo lo estoy hablando en términos generales. Si usted su fuerte es programación y usted va a ser un programador toda la vida, pues lógicamente usted va a invertir su tiempo en programar. Pues si usted va a ser diseñador gráfico, pues usted va a estar toda su vida buscando las mejores herramientas que le permitan ser más productivo en su especialidad. Pero en términos generales, si usted va a gerenciar, pues tiene que saber de alguna manera todos esos aspectos, al menos teóricos, y saber pues que se pueden hacer, que hay una persona especialista que lo va a hacer y que usted le va a dar el visto bueno de que eso está bien, porque al final quien responde por eso es la persona encargada. A él es el que le van a pedir cuenta. Un gerente, por ejemplo, si tiene información falsa, si tiene información incorrecta, si tiene información vulnerada, pues lógicamente no le va a ir a decir al que está facturando que por qué pasa eso. Le va a decir digamos, al gerente de operaciones o a otra persona, y lógicamente va a reunirse con el encargado de IT. Entonces ahí es donde vienen las partes que nosotros debemos de conocer. Entonces, como menciono, básicamente vamos avanzando en esto de una manera pues que son términos que ustedes ya lo conocen. Aquí solamente estamos haciendo básicamente como un repaso, por ejemplo, de manejar conceptos técnicos. Ya habíamos hablado que cuando hablamos de las TIC, pues son todas aquellas tecnologías de la información y comunicación que están al servicio de la institución. No solamente son las computadoras, no solamente son los impresores, los routers, son todo aquello que hace posible la intervención de la tecnología para lograr desarrollar productos o servicios para poder crear contenidos y de esa manera pues ir logrando los objetivos de la organización. Todo esto con un fin último, ¿verdad? O sea, garantizar que la toma de decisiones pues sea la mejor, sea la adecuada. ¿Y por qué hablábamos en esta parte acá de los planes de contingencia? Por acá, ¿verdad? Porque imagínense, con tantas situaciones, algunos de ustedes a lo mejor no vivió lo que hace unos años con esta parte de los terremotos, con esta parte de algunas situaciones de huracanes o de tormentas bastante prolongadas, e incluso ahora en día con eso de la pandemia, muchas empresas a lo mejor no tenían un plan de contingencia orientado a este tipo de eventos como lo es la pandemia, pero sí a lo mejor tenían otro tipo de planes de contingencia orientados a qué pasa si hay un terremoto, si hay un incendio, si se quema esto o lo otro. Entonces, por eso es que también hablábamos en otra clase sobre la importancia de contar con un plan de mantenimiento, y se hablaban de dos tipos de mantenimiento, ¿verdad? El mantenimiento proactivo y el mantenimiento reactivo, en donde pues Celina mencionaba que en la parte de el mantenimiento proactivo pues está orientado a intervenir antes que ocurran las cosas y no esperar. Pues entonces todos esos aspectos son los que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? De ir formándonos eso. Cuando nosotros normalmente esta definición de usuario es importante porque siempre decimos, ¿cómo decimos nosotros cuando vamos a probar un sistema? ¿A quién nos referimos? Es que el que decimos, es que el usuario decimos.
es que el usuario, y lo mencionamos tanto al usuario, y pues sí, nos estamos refiriendo a una persona, y ese usuario igual, después nosotros como gerentes o como desarrolladores, hablamos de que el usuario dice que se hace así, el usuario dice que se hace allá, pero al final nosotros mismos nos convertimos también en usuarios, porque somos usuarios de otras tecnologías que no las producimos nosotros, sino que las producen proveedores externos, como en el caso del Internet, como en el caso de una virtualización, un servicio en la nube. Entonces, todos esos aspectos pues tienen que conocerse, ¿verdad? De tal manera pues que conforme nosotros ya en esta parte, en esta nivel que estamos de su carrera, pues es muy importante que esos aspectos los manejemos de una manera adecuada. También hablábamos de eso. Yo en las primeras clases, creo en la primera lámina, sí, hay una lámina donde se habla de esto, incluso se ve los sistemas de información desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista general, ¿verdad? En donde qué representa en sí desde el punto de vista técnico y qué representa en sí un sistema de información desde el punto de vista empresarial. Entonces, muchos de estos conceptos es sumamente importante que nosotros lo conozcamos y no demos información como, por ejemplo, yo pienso que, es que esto, sino que manejemos cosas bastante técnicas, ¿verdad? Relacionadas con esto. Y cuando hablamos de lo que decía por ahí René o otra persona en relación a cuando hablamos se habló en el caso de estudio de la empresa que vimos, donde se utilizan este tipo de herramientas que tienen que ver con el software de alta productividad. Y pues ahí, lógicamente, hablamos de los data warehouse, hablamos de los data mining, todo eso. ¿Alguien sabe qué son los data warehouse? O sea, ahí está yo sé que ahí está traducido, ¿verdad? Cuando hablamos de almacenes de datos y entre paréntesis aquí, cuando hablamos acá en esto, cuando hablamos de almacenes de datos, hablamos de esos data warehouse, pero ¿cómo se construyen? ¿Qué idea tenemos de eso? ¿Alguien? Yo entiendo que son como un conjunto de bases de datos. Digamos, en estos data warehouse se reúne toda la información, pero ya, digamos, seleccionada, la que sí va a servir para ese data warehouse. Pero, o sea, reúne varias bases de datos allí. Ok. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, un data warehouse se construye a partir de varios sistemas. Por ejemplo, pueden ser ERP, CRMs o archivos planos. El objetivo es uniformarlos en el data warehouse a través de cargas de datos por medio de ETLs. Y estos ETL pues, van a hacer la función de recolectar los datos, introducirlos al data warehouse y luego poder utilizar ese data warehouse para la reconstrucción de reporterías, data minings o análisis de datos como tales, dependiendo el objetivo del data warehouse. Ok, gracias René. Sí, efectivamente, ¿verdad? Cuando hablamos de estos almacenes de datos, pues básicamente, como dice René, como dice Selina, pues se construyen de varias bases de datos, de varios sistemas de información y de diferentes fuentes. Pero algo que sí debemos de tomar en cuenta es que cuando la información, digamos, es trasladada a este tipo de almacenes de datos, pues básicamente la información ya fue revisada, ya fue, por así decirlo, actualizada, porque hay una característica en este tipo de datos que tienen que ver con la persistencia, es decir, que esos almacenes de datos, pues cuando la información es migrada, pues difícilmente en algunas ocasiones sufren modificaciones. ¿Por qué, verdad? Porque se está alimentando de ciertos sistemas y cuando hablo de modificaciones es que, por ejemplo, se ingresó un dato de facturación X
y el día de mañana usted lo va a estar consultando para estarlo modificando. Pudiese ser que si hay algún dato erróneo, pues, pero porque puede suceder, porque no hay sistemas perfectos, pero en términos generales, cuando pasan a este evento, pues lógicamente contamos nosotros con información, digamos, fidedigna, que nos permita la reconstrucción de esa parte importante que menciona René, que es la reportería, que es el análisis de datos u otros que sean requeridos. ¿Ok? Toda esta parte que tiene que ver la gerencia de sistemas, pues está desarrollada con todos estos procesos. Y a grosso modo lo decía yo en la introducción, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas operativos, hablamos de que muchas instituciones, ya sea grandes o medianas, cuando cambian, no sé si es el caso, pero en algunas instituciones, normalmente cuando se cambian sistemas operativos es cuando hacen cambio de equipo también. Cambian todo el equipo informático y básicamente compran grandes cantidades de equipos para tener una estandarización de sus equipos, es decir, trabajar solo con X sistema de una sola tecnología, ya sea de 64 bits, por ejemplo, y tener la misma versión del sistema operativo. ¿Por qué creen que es necesario hacer eso, de trabajar o de estandarizar en una empresa, por ejemplo, para optimizar o para que funcione? No estoy diciendo que las empresas deben de hacerlo de esa manera, pero en términos generales esto podría optimizar algunos aspectos, como no sé si alguien tiene una idea sobre esta parte, que por qué creen ustedes que es importante esto. ¿Nadie? Ok. Gracias. La parte de los sistemas operativos, digamos que sí, cuando se estandarizan, pues se logran algunas ventajas, como por ejemplo, algunas plataformas o algunos sistemas desarrollados, ya sea in situ, es decir, por la misma organización, muchas veces las plataformas dan problemas. Y ese tipo de problemas tienen que ver, por ejemplo, ya sea con actualizaciones, con archivos necesarios para que el aplicativo funcione bien, situaciones de compatibilidad. Entonces, y también cuando se hace, digamos, actualizaciones de algo como, por ejemplo, del mismo sistema operativo, se puede, si está en red, pues se puede utilizar de tal manera que ya sabemos que el hardware soporta la versión que nosotros vamos a utilizar y no vamos a ir máquina por máquina a hacer una instalación de una por una, ¿verdad? O sea, no se puede. Entonces, todos estos aspectos se involucran esto de la... Ahora en día se habla de la teleinformática, es decir, de la parte del teletrabajo, que ahora se ha puesto muy de moda, ¿verdad? A la fuerza, o como lo queramos llamar, pero ahí va funcionando. Y, por supuesto, otros aspectos por ahí, pero también la parte que no se debe dejar de lado o no se puede dejar así como ignoradas, la parte de la seguridad de la información, que hablamos hace un momento, sobre algunos aspectos nada más, porque no solamente es cerrar puertos, no solamente es no permitir el acceso a USB, no permitir, sino que también existen las amenazas externas que pueden de alguna manera infiltrar nuestra información o en todo caso robarla o perderla. Y también por último tenemos la parte que tiene que ver con la calidad. Y en eso de la calidad, pues lógicamente tienen que ver muchos estándares. Algunas empresas trabajan con estándares y cuando se refiere a la parte relacionada a la calidad en sí como tal. Esos son algunos... Disculpe, Eli, que venga tan tarde. Acabo de terminar de trabajar, pero me uno. Ok, adelante, Mario. Ok, en tal sentido, estos mencionaba, estos términos, pues están involucrados ahí. Ahora, existen tareas, por así decirlo, que son como muy comunes dentro de una gerencia de sistemas, por así decirlo, dentro de una organización, que están a cargo de la parte de toda la estructura organizativa de lo que es la gerencia de sistemas. Por ejemplo, algunos de ustedes, por ejemplo, tienen por ahí algo de bases de datos. No solamente
En este caso nosotros nos vamos a enfocar a la parte de bases de datos, pero dentro de lo que es una institución, no solamente se respalda las bases de datos, sino que se respalda la información que se procesa en los centros de cómputo, en las computadoras. ¿Por qué, verdad? Porque el día de mañana normalmente si una persona no está, si una persona es despedida, pues tenemos la certeza de que la información está ahí. Pero no sé si en la parte de Joaquín mencionó que trabajaba en una institución de gobierno. Muchas veces en estas instituciones se dan algunas situaciones que las personas creen que la información que se ha generado como que les pertenece y no es así. Y por experiencia sí puedo contarles que muchas veces han habido cambios de jefaturas, cambios de personas, y cuando se ha ido o ha intentado ir a la computadora a sacar un respaldo, pues resulta que ya no hay información, que ya la borró. Entonces todos esos aspectos tienen que ver con las políticas que no se han implementado o que sí están escritas, pero que no se están cumpliendo. Porque esa parte no solamente implica que la gerencia de sistemas va a crear las políticas, también tiene que ver que se cumplan, porque si no se cumplen, va a suceder lo que yo les estoy comentando. ¿Ok? No sé si alguien quiere opinar o seguimos. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos ahorita las 6:16, casi vamos a llegar a las 6:20. Vean, esta parte, esta lámina es bastante grande. Tiene de aquí en adelante lo que sigue son las funciones, la parte de las relaciones que tiene cada departamento, cada gerencia, algunos ejemplos acá. También tiene específicamente cuáles van a ser las funciones propias de una persona. Y aquí me dice en cierta unidad qué es lo que se va a hacer. Entonces, es bastante amplia y como lo repito a un inicio, lo importante de esto es que nosotros podamos en cierto punto administrar de mejor manera lo que es una gerencia de sistema. Tomando en cuenta que el día de mañana no sabemos si nosotros vamos a desarrollar un puesto de esto, nos van a contratar y nos van a decir que creemos una estructura organizativa de esa gerencia y en ese momento pues no vamos a saber a lo mejor qué hacer o por dónde empezar y todo eso. Entonces, esta documentación no es para que decirles, miren, de aquí les va a salir el primer parcial, ¿verdad? Yo no les voy a preguntar, por ejemplo, mire, y el puesto del analista programador, ¿qué es lo que hace? Ah, y usted es la persona que aprende de forma práctica. No le voy a preguntar eso. O sea, no, esta lámina, por así decirlo, no interviene en el parcial para ir a buscar conceptos de esto. Interviene para nada más saber, como por ejemplo, lo que yo les preguntaba hace un momento. ¿Por qué creen ustedes que es importante establecer políticas dentro de una institución? ¿Por qué creen ustedes que es que la calidad, todos esos aspectos así, son de criterio las preguntas, no son preguntas así cerradas de que díganme, por ejemplo, qué es la gerencia del sistema, ¿no? Y ustedes me van a decir, la gerencia del sistema es la que se encarga. A lo mejor pueden haber alguna parte sobre aspectos así, pero más allá de eso, en este primer laboratorio se van a dar cuenta del tipo de pruebas que vamos a realizar en esta asignatura. Así que no sé si hay algún comentario al respecto sobre esta parte. ¿Perdón? Por ahorita no. Ok, gracias. No, Tatiana. Ok, perfecto. Vean, ahorita son las 6:20. Tenemos hasta las 8, desde ahorita
hasta las 8:20 para hacer el laboratorio. Se lo voy a poner ahorita, lo voy a explicar ahorita en pantalla. Y ustedes, el horario de laboratorio, dice, el horario de laboratorio está desde ahorita hasta las 8:20. Si usted lo quiere hacer de 7 a 8, hágalo. Si usted lo quiere hacer ya, hágalo ya. Si lo quiere hacer de 8 a 8:20, hágalo. En este momento yo me voy a tomar unos minutos para poder, explicarlo. Así que si no hay más preguntas, yo voy a cerrar la clase acá para pasarme a la parte del laboratorio número 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Excelente. De acuerdo. Ok. Veamos. Ahí le toman foto ahí así, al laboratorio antes de publicarse. No, hombre, ahorita la vamos a publicar. ¿Verdad? Vamos a ver. Aquí está. Esta es otra cosa importante. Aquí están sus tareas. Ahí cada quien se identifica y vea cómo está. Este test ya no lo vamos a realizar. Yo voy a cancelar esta parte de acá para no saturarles con eso. Pero esas tareas sí son acumulativas para la parte de su laboratorio 1. Así que ustedes revisen ahí cuáles son. Si no la ha hecho, pues tiene tiempo todavía para hacerlo. Ok, perfecto. Veamos acá. Aquí tenemos el Classroom. Así ya lo tenía acá. Ok. Y aquí está gerencia de sistemas y dentro de gerencia de sistemas están los trabajos de clases. Y aquí está esta semana que dice que está en borrador. Yo solo lo voy a editar para ponerles esta parte. Este está como material, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a crear una tarea para que la entreguen acá, ¿ok? Laboratorio 1. Aquí se lo voy a poner así. Y luego vamos a subir otro material que lo van a utilizar también. Esas dos ya las tienen ahí ustedes, pero se los voy a subir acá para que no anden buscando más allá y no pierdan el tiempo en las otras presentaciones. Ok. Aquí les estoy enseñando para que cuando estén dando clases, los que van a seguir la docencia, pues ya saben cómo usar Classroom ahí para estar poniendo tareas. Le vamos a poner fecha de entrega, que es ahora. Y la hora van a ser las 20:20. Ok. Y esto pertenece al tema de el 24 al 28 de agosto. Y pues la creamos. Ok, entonces este laboratorio 1 lo voy a eliminar. Ok. Entonces ya tienen ahí esa parte. Y acá yo lo voy a abrir para que veamos qué es. No sé si logran leer.
Sí, se lee. Ok. Entonces, las indicaciones se las están ahí y les menciono. Vamos a desarrollar un pequeño ensayo, que permita, dice la indicación, dar respuestas a las interrogantes planteadas en materiales de clase. Los materiales de clase son los que acabo de subirles ahí. Y se vuelven a compartir, dice, para efecto de que ya no anden buscando en todos sus materiales. Y si usted, por A o por B, no estuvo en la clase por falta de comunicación como la que tuvimos el primer día, pero sí se recomendó acá la clase de YouTube, está la clase y está la otra, donde está, yo explicaba esos términos. Si están en las láminas, también pueden buscarlo en internet, no hay ningún problema, pero deben de considerar lo siguiente. El ensayo debe ser de su autoría, es decir, que dentro del ensayo pues van a plasmar sus ideas u opiniones en relación a las interrogantes. Deben de utilizar un tipo de letra Arial de 12, espaciado a 1.5, y del texto debe estar, digamos, justificado. Justificado es así como está esta parte. ¿Sí? Por favor, no lo presenten así porque les voy a bajar puntos, porque ustedes, como informáticos, deben de presentar bien sus trabajos. ¿Sí? Se debe de identificar de manera implícita las partes del ensayo. Ya vamos a ver eso qué es. Entonces ya van a ver ahí que, a qué me refiero con eso. Lo que van a poner al inicio del título es esto. Ensayo sobre el rol de los sistemas de información y cómo estos ayudan a la transformación de las organizaciones. Y después de eso van a poner autor, 2 puntos, su carnet y su nombre completo como autor de ese ensayo. Mínimo es 1,5 páginas. A ese espaciado pues es bastante, es poco. Ahora bien, las partes, si tiene duda, dice cómo se hace un ensayo, qué es un ensayo. Pues un ensayo tiene esto, y si hay anexos, pues lógicamente ustedes los pueden poner, pero básicamente se van a centrar en estos 3. ¿Ok? Luego, aquí hay una página, es la página que me habla a mí sobre qué son los ensayos. Pueden buscar más bibliografía, no hay ningún problema, pero aquí están las partes de un ensayo, qué es un ensayo, y acá nosotros vemos a qué se refiere la parte de la introducción del ensayo, la parte del cuerpo y la parte de la conclusión, que son las 3 partes principales. Y si ustedes ven, aquí hay un ejemplo de ensayo. Esto que vemos acá es un ensayo, donde básicamente se centran en la parte de la introducción, cuerpo y conclusiones. Entonces, no es una introducción como la que ustedes saben hacer en los trabajos que presentan. Es decir, cuando ustedes ponen con el presente, trabajo, pretende, no, es una introducción. Si ustedes ven cómo está estructurado. ¿Ok? Ahora me paso a esta parte de acá. Y estas son las interrogantes a las cuales tenemos que darles respuesta. Estas interrogantes son las que tenemos acá. Yo ahí se las saqué, pero básicamente unas están acá, en la parte del PDF que vimos el primer día. Esas interrogantes, y ahí se explicaban algunas partes. Y las otras interrogantes que están en esta otra, que tiene que ver sobre el rol de los sistemas de información y todo eso. Esas preguntas están acá, en esto. ¿Ok? ¿Cómo lo va a entregar? Va a utilizar un Google Docs, en donde una vez lo tenga, me va a compartir el enlace.
¿Ok? Ojo con esto. Estoy hablando de que usted va a trabajar con Google Docs y luego usted me presenta el enlace. Es decir, usted va a ir a su Drive desde su correo, va a ir a Nuevo. Y acá en Nuevo pues, va a crear un documento de Google. Y como título le puede poner, por ejemplo, solo le puede poner, por ejemplo, ensayo. Ups. Ensayo y ahí le puede poner solo eso. Ok, y acá, pues lo que yo les mencionaba, pues va la parte de el título, que es el nombre que les mencioné y todo lo demás. Y aquí está para justificar y todo eso, el tipo de letra, el espaciado. Y una vez usted termine, pues va a compartirme eso. ¿Y dónde lo va a compartir? Acá, en el espacio de tarea. Cuando usted finalice la tarea, lo que me va a enviar es ese enlace. Así de esa manera yo voy a abrir acá y aquí mismo voy a revisar y ahí mismo voy a calificar y listo. No sé si hay alguna duda. ¿Ok? Todo claro. Ok, entonces esa es la parte de su laboratorio. Ya lo tienen ahí, están listos y pues básicamente yo voy a dejar de grabar acá para que el video de la primera clase no se haga demasiado grande, pero voy a estar acá. Cualquier cosa me consultan. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Ok, De perfecto. acuerdo. Ok. Perfecto, entonces. Suerte y cualquier cosa, pues estoy por